Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar presente en esa transmisión muy especial porque tú y yo estamos haciendo este pequeño culto, esa pequeña, vamos a llamarla así, un altar familiar, porque yo sé que a la mesa de estar viendo a través de la computadora, del teléfono, de la televisión, está una familia que ha decidido el día de hoy iniciar guardando el sábado. Así que gracias por darnos la oportunidad de estar aquí presentes, gracias por estar con nosotros. Así que te voy a invitar a que te puedas quedar, que puedas con nosotros estudiar la escuela sabática que fue realizada en un origen por los hermanos, los pioneros adventistas del séptimo día y que han traído para nosotros, como tú lo puedes ver por aquí, estudios proféticos, estudios sintéticos, perdón, sobre el Apocalipsis. Parte 2. Hace un año ya estuvimos hablando de la parte 1, así que si te interesa, quédate porque vamos a estar repasando en esta ocasión, brevemente la escuela sabática, ya que va a existir otro programa que vamos a estar reunidos, vamos a tratar de estar todos ahí convocados, en donde estamos hablando un poco acerca de lo que pasó en 1888 en aquel Congreso de Minneapolis y todo lo que tiene que ver para nosotros hoy en día, la importancia que tiene que ver hoy en día. Así que quédate, vamos a hablar un poco acerca de esto. Así que vamos a hacer un poco más breve la transmisión del día de hoy, pero no por eso vamos a dejar a un lado las participaciones de que hoy nos trae nuestro hermano Luis Machado, nos trae nuestro hermano Henry y nuestra hermana Ivonne desde México. Así que si te interesa estudiar, si te interesa sumar esos comentarios al estudio personal que tú ya has realizado, por favor te pido que te puedas quedar un momento, que te puedas reunir con nosotros en unos breves momentos más para poder repasar, para que saques tu libreta, puedas anotar aquellas observaciones que tal vez tú no las tuviste, pero que nuestros hermanos sí la tuvieron. Y si tú tienes algo que aportar, aquí te dejo, aquí abajo en el chat, aquí está. Puedes hablar acerca de lo que te pareció, lo que está pareciendo, si quieres mandar algún saludo, si quieres una petición de oración, todo lo estamos leyendo y agradecemos profundamente que lo hagas. Pero sobre todo que puedas compartir este video a más personas que tú consideres que le puede servir bastante el estudio hoy. Así que sin más dilatación, vámonos por favor a hacer una oración para que nos puedas acompañar. Si puedes hacerlo de rodillas, esto será mucho mejor. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad que me regalas de estar con bien, de estar con mis hermanos, de estar presentes aquí estudiando un poco tu escuela sabática, analizándola. Vamos Padre, por favor, a realizar este pequeño estudio en donde queremos comparar estas ideas, queremos comparar el estudio que tenemos personal y que eso pueda fortalecer nuestro espíritu. El día de hoy tal vez hemos llegado al fin de la semana con muchísimas preocupaciones, con un montón de cosas pendientes, Padre, pero te pido por favor que tú las puedas tomar, que tú las puedas hacer a un lado, que podamos realmente estar concentrados y al inicio de este sábado podamos estar solamente pensando en ti. Quédate pues con nosotros y gracias Dios por todo. Todo eso lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y bueno, vamos entonces a iniciar la escuela sabática. Recuerden que estamos estudiando la lección 5, iba a decir 11, pero no, lección 5. Y ya es para el 1 de mayo de 2021. Hermano, se ha pasado el año pero muy rápido. Es realmente sorprendente cómo estamos hablando del 2021 y cómo estaba iniciando todo el tema de la pandemia. Y ya estamos casi en el mes 5. Así que, ¿qué piensas acerca de eso? ¿Qué piensas de que el tiempo se va volando realmente? Bueno, no importa si el tiempo se va volando porque la victoria del remanente, como se titula esta escuela sabática, vamos a seguir estudiando esto. ¿Cómo va a ser esto una realidad? Bueno, el hermano Luis trae varias anotaciones por ahí importantes que va a ir leyendo de a poco en la pregunta y va realizando los comentarios oportunos. Si tú tienes interés de poder colaborar con
con este espacio que tienes. Por favor, comunícate con nosotros al WhatsApp de Leandro, de un servidor, de los demás hermanos que aquí participamos. Si quieres tal vez colaborar con alguna pregunta, con alguna duda que puedas tener, resolver algo, apoyarnos en las perlas, claro que sí. Eres bienvenido, así como la hermana Ivonne y el hermano Dani lo han estado haciendo. No tenemos ningún problema para que alguien más quiera sumarse. Decir, ¿sabes qué, Arturo? Mira, yo encontré este texto, yo encontré esta cita, por favor utilízala, ¿qué te pareció? Eso enriquece bastante y eso hace de que ese programa sea un programa vivo. Así que ya me estoy demorando bastante, dije que iba a ser un programa rápido, así que los dejo con nuestro hermano Luis Machado. Buenas tardes, hermanos. Dios nos bendiga a esta hora, mis queridos hermanos. Es para mí un gozo poder compartir con ustedes la lección de escuela sabática. Y queremos saludar a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que se van sumando a esta hora a este programa Tiempo de Reunión. Y agradecemos a los hermanos que nos dan el privilegio de poder compartir las verdades bíblicas de la palabra de Dios. En esta oportunidad me acompaña, como siempre, Daniela Copete y su servidor Luis Machado. Así, mis hermanos, de que en esta hora vamos a poder compartir la quinta lección de escuela sabática titulada La victoria del remanente. Seguimos en el estudio de Apocalipsis, hermanos, y esta es para el 1 de mayo, estamos en el 1 de mayo, la victoria del remanente. Y saben, cuando escuchamos la victoria del remanente, hermanos, nosotros nos trasladamos realmente, mis queridos hermanos, a ese último pueblo que llega, a ese pueblo que se rejunta, que se une y que llega hasta el tiempo del fin. Y vamos entonces a poder en esta hora escuchar algunas preguntas, y quiero hacer alguna pregunta. ¿Para qué eventos son los mensajes de Apocalipsis capítulo 14 y qué preparan al mundo? Vamos a mirar lo que dice Apocalipsis 14:14. Y dice así la palabra de Dios, y dice: miré, he aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Hermanos queridos, es muy importante mirar nosotros de que aquí lo que está describiendo, el mensaje que se está llevando, nos lleva ¿a qué? Al tiempo del fin, es decir, al final de los tiempos, cuando ya habrá la victoria del remanente. Y miren por qué. Y quiero que leamos también Apocalipsis 22:19, para que podamos contactar lo que estamos diciendo. Y voy a leerlo, hermanos, y miren, ¿por qué dice lo que dice allí la palabra de Dios? 22:19. Y dice así claramente el Señor. Miren, esto es muy importante. Y si alguno quitare la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, es muy importante nosotros entender lo que está apuntando aquí. Es decir, que los eventos y las cosas que están preparadas o que deparan mejor el fin del tiempo, el fin de la historia de este planeta, todas se van ¿qué? Todas van a ocurrir tal cual como la palabra de Dios que lo ha previsto. No se puede quitar absolutamente nada, mis queridos hermanos, ni se va a añadir. En otras palabras, esto se va a cumplir al pie de la letra. Amén. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que prepararnos, hermanos queridos, y poder entender esto. Y quiero poder compartir, ampliar un poquito acá en lo que dice la mensajera, la sierva del Señor, lo que ella mira. En primeros escritos en la página 258, el párrafo 2 dice lo siguiente: vi una compañía que se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación
esa compañía y me fueron mostrados 3 escalones. Los mensajes del primer ángel y del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es vital, es de vital importancia. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Hermanos, esto es muy importante nosotros poder entenderlo y comprenderlo. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra de Dios no se equivoca, y esto va, el remanente llega aquí hasta el tiempo del fin. Ahora, hermana, por favor, quiero que se lea lo que dice Apocalipsis capítulo 14, el verso 6. ¿Qué símbolo se utiliza para introducir esta línea profética y que proclamó el ángel, que muestra que el mensaje es como el mundial? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 14, 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Miremos en que cuando nosotros miramos lo que dice Apocalipsis 14, 6, allí está hablando de que el mensaje que es proclamar el primer ángel es que es un mensaje mundial. Es decir, todo el mundo debe saberlo, debe escucharlo. Pero vamos a seguir leyendo y quiero compartir aquí la nota y lo que sigue diciendo. Cuando el del Señor desea presentar a los gobiernos terrenales, elige como símbolo más apropiado una bestia salvaje y voraz. Pero la obra del Evangelio para estos últimos días está presentada por un ángel que vuela en el cielo. Aunque el Evangelio es predicado por los hombres, sin duda, ángeles especiales tienen a su cargo la obra de Dios. Así, mis queridos hermanos, de que este Evangelio allí se simboliza, hermanos, que será predicado que en todo el mundo es nuestro cometido, y la victoria del remanente es el encargado de llevar a cabo la terminación de la obra. Por eso, cuando Cristo venga, que aparece y dice que es la hoz que va a cegar, va a recoger que a su remanente, a su pueblo. Eso lo miramos en Apocalipsis, versículo 14. Ahora, vamos a leer, hermana, el versículo 7. ¿Qué mensaje evangélico, sorprendente lleva? Cómo se anuncia el mensaje, a quien debemos dar la gloria y quién es el único que debe ser adorado. El versículo 7 de Apocalipsis 14. Diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Amén. Miremos entonces, hermanos, de que nosotros tenemos que proclamar este mensaje de que la gente adore a ¿quién? A Dios, al verdadero Dios. Solamente el Padre y el Hijo deben llevarse que la honra y la gloria en esta tierra. Hermanos, ese es tu cometido, ese es realmente el mensaje que tenemos que llevar a aplicar a la gente, a que aprendamos todos a darle honra y gloria a Dios. Amén. Ahora, ¿qué mensaje? Ahora seguimos mirando en el versículo en Éxodo. ¿Qué precepto del decálogo sugiere especialmente la redacción del mensaje? Vamos a ver entonces, hermana, en Éxodo, el capítulo 20, el versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Hermanos queridos, el decálogo
que aparece allí, hermano, el toque es la ley de Dios. Amén. Y miren por qué. Y sobre todo lo que va a llevar a la gente a que tiene que despertar y mirar es el toque de ese cuarto mandamiento, el cual la humanidad, el mundo que ha pisoteado. Pero el remanente de Dios, hermanos, es el que lo eleva y lo muestra, y hasta el fin, hasta que Cristo recoja con la hoz su cosecha a su remanente, entonces que ese día será como exaltado. Y miremos, hermanos, por qué digo que es la ley de Dios. Porque cuando nosotros vamos a leer lo que dice ahora, hermana, qué es lo que Dios va a juzgar y cuál es el código por el cual vamos a leer lo que dice, hermanos queridos, en el libro, hermana, de Eclesiastés, el capítulo 12, el verso 13 al 14. Y miramos nosotros, hermanos, allí realmente en el contexto de la palabra del Señor, cuán importante es nosotros ver lo que dice aquí la Biblia. El Eclesiastés capítulo 12, verso 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Si miramos, hermanos, que les está diciendo, hermanos, que Dios traerá que toda obra a juicio juntamente con toda cosa que encubierta. Amén. Por eso, el fin del todo es temer a Dios y darle gloria. Amén. Hermanos, hay que guardar la ley de Dios. Los mandamientos de Dios son muy importantes, y por esa razón es que Dios va a juzgar, hermano, de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a lo que tú hayas hecho, de acuerdo a tu vida. La ley te va a demostrar que tu condición. Por eso la ley de Dios, mis queridos hermanos, es el espejo que muestra la condición del ser humano. Por eso, hermanos, el mundo evangélico está muy acostumbrado a guardar 9 mandamientos, pero no quiere guardar que los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento de Dios. Entonces creen de que adoran a Dios, que hacen parte del remanente. El remanente de Dios, hermano, es aquel que guarda su palabra, sus mandamientos, y obedece como Dios lo ha establecido. Así es de que ahora quiero que leamos también lo que dice Daniel, hermanos. Describe la escena solemne en Daniel, el capítulo 7, el que dice Daniel, mis queridos hermanos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. Hermanos queridos, miramos entonces cuán impresionante está esta escena de la segunda venida de Cristo, mostrando allí a Cristo ahora como el juez, el que viene a dar a cabo que según su veredicto, según su recompensa, mis queridos hermanos. Qué hermoso saber de que Cristo ahora intercede por nosotros, hermanos. Pero vendrá el momento cuando ya se manifestará que es como el juez, el que viene a dar a cada uno según sea su obra. Hermanos, Dios nos ayuda a nosotros a poder. Y la pregunta que yo siempre hago, seremos muchos, pero hermanos, se nos viene a dar viene a darle la victoria al remanente, a la persona, a su pueblo que ha hecho su voluntad y que se han entregado totalmente a él. Ahora, quiero mirar en Apocalipsis, hermanos, leer un último texto. Y quiero poder leerlo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. ¿Quiénes son los millones que rodean el trono de Dios? Vamos a ver quiénes son esos millones. Apocalipsis 11, 5. Y dice así: y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que leo. Apocalipsis 5:11. Perdón, hermano, 5:11, hermano, 5:11, perdón. Así es, gracias, hermana. Muy bien, dice: y miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones
de millones. Amén. Hermanos queridos, somos muchos los que vamos a estar allí, hermanos, con el Señor. El remanente, su pueblo, sus ángeles y todos los redimidos estaremos allí. Amén. Hermano, Dios nos ayude a nosotros a ser parte del remanente, a ser parte de los redimidos, y que Dios nos bendiga a todos, mis queridos hermanos. Amén. Gracias, hermano Luis, por tu participación. Gracias cada vez, siempre das excelentes comentarios. Y a mí me gustó bastante este último punto que comentabas de lo que está en Eclesiastés. Eclesiastés 12, 13 y el 14. Porque a veces siento yo de que a veces se nos olvida algo tan básico como esto. Vamos a leerlo rápidamente. No voy a quitar más tiempo, si les prometo. Lo voy a volver a leer. Dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto me llama bastante la atención porque si revisamos ese texto, siempre vamos a encontrar una palabra clave que tiene que ver con temer. Parece que esta frase hoy en día no tiene bastante importancia porque lo que más se predica es el amor. Aunque acá, basándose en el contexto y todo lo que viene previo a este texto, la palabra temer, más que una connotación de horror, tiene más que ver con una connotación de admiración o de entender que Dios es por sobre todo nombre y el respeto que tú mereces hacia Él es lo mejor de lo mejor. Muchos de nosotros tal vez hemos estado o hemos vivido esta etapa de nuestra niñez en donde nosotros le temíamos a nuestros padres, pero en el sentido que estoy hablando, pero también le admirábamos porque en él podríamos encontrar cualquier necesidad cubierta, podríamos encontrar en él ese amor, esa protección, tal vez ese regaño, pero era muy oportuno para evitar de nosotros algo más que pasara en nuestra vida que nos provocara daño. Entonces, bajo ese contexto, esa palabra de temed, que también está, fíjense que también está en el primer ángel: temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Y nuevamente, fíjense lo que está aquí diciendo la palabra, que dice porque otra versión dice: porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. El decálogo o la forma por la cual vamos nosotros a ser medidos es por la ley de Dios. Pero muchas veces esa ley de Dios pasa a ser como un ritual, algo que estamos solamente apuntando ahí, un checklist para estar cumpliendo, y tenemos una gran sorpresa porque no somos capaces de llenar ese checklist. Pero lo estamos haciendo de una manera equivocada cuando nosotros estamos colocando nuestra vista en nuestro Dios como un ser que está allá en los cielos con un látigo enorme tratando de golpear a todo aquel que no le obedece. En cambio, si nosotros volteáramos a ver a nuestro Padre Celestial como aquel que nos puede ayudar a caminar sobre las aguas sin voltear nosotros para ningún lado, simplemente viéndolo a Él, entonces el caminar y el estar acercándonos a Él, caminando hacia Él, iba a ser sumamente fácil. ¿Cuánto tuvo que hacer Pedro para mantenerse a flote? Simplemente mirar hacia su Salvador. Cuando Él quiso llegar a la misma meta, pero observando las cosas que tal vez le daban ese temor, ¿qué fue lo que pasó? Él se hundió. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestra vista fija en ese Salvador, que Él nos va a dar esa victoria, la victoria al remanente. Y entonces, por consecuencia, lo que nosotros vamos a obtener es un resultado. Es un resultado de haber amado, de haber entendido qué es lo que nos quiere nuestro Padre, y como resultado de seguirle, entonces su ley para nosotros no va a ser un checklist que podamos cumplir o no, sino que va a ser una serie de instrucciones que tienen el propósito de cuidar tu vida y cuidar mi vida.
Y es así que cosas tales no adulterarás, tú la entenderás no como una carga, sino como algo que te proteja a ti de destruir a tu familia. O el poder mentir, esa mentirita ahí, bueno, tú vas a poder observar que la ley te está protegiendo a ti de que te metas en un problema mucho mayor de lo que tú no, tal vez no puedas soportar. Entonces, ¿para qué va a servir todo eso? Mirar a Cristo te va a ayudar a entender que la ley no tiene más que otra función de ayudarte. ¿A qué? A que cuando llegues a ese juicio, como dice Eclesiastés, toda obra que pueda salir a luz no tenga ningún problema, porque toda está sujeta a la misma vista que puso Pedro hacia Cristo, fijo en él, para que no podamos hundirnos en este mar embravecido, que lo que está provocando es de que nosotros no vayamos a ningún lado y nos quedemos aquí hundidos. Así que esa es mi observación, ese es mi punto de vista. Yo sé que tú tienes otros más. Por favor, hazlos llegar, porque ahora vamos a tener el desarrollo de la escuela sabática por nuestro hermano Henry. Nuestro hermano Henry. Así que él va a tener su participación, va a tener la oportunidad de comentar, así como tú la estás teniendo ahora. Y pues bueno, vámonos con él porque se nos va a acabar el tiempo. Pues bien, mis hermanos, vamos entonces a estudiar. Vamos a aprender algunas cosas muy interesantes con respecto a la victoria del remanente, que es pues eh, nuestra lección de esta semana. Y es que, mis hermanos, el mensaje de la victoria final del remanente, del pueblo de Dios, está vinculado con un juicio. Es lo que estamos viendo esta semana, ¿verdad? Y por supuesto que el juicio está basado o está fundamentado sobre una ley. Ahora, lo que pasa, mis hermanos, es que nosotros hemos malinterpretado, pienso, según lo que he estado estudiando, que hemos malinterpretado algunas ideas y eso nos ha hecho temer al juicio. En vez de ser un mensaje de esperanza, hoy en día el juicio es un mensaje de temor, no solamente para el mundo, sino para el pueblo de Dios. Ahora, Primera de Juan capítulo 4 y el versículo 17, por favor usemos nuestras Biblias, mis hermanos, y busquemos. Eh, Está hablando del amor en esos textos y nos dice de la siguiente forma, primera de Juan 4, 17, en esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cómo podemos tener nosotros confianza en el día del juicio? Cuando el amor es perfeccionado en nosotros. El amor, mis hermanos, el amor de Dios, el sacrificio, el plan de la redención, que es una demostración, la máxima demostración del amor de Dios, es lo que nos da a nosotros esperanza, confianza en el juicio. No son nuestras capacidades, no es el hecho de que yo guarde X cantidad de mandamientos o que no los guarde. Eso no me va a traer confianza en el día del juicio. Lo que me va a dar confianza en el día del juicio, mis amados hermanos, es el amor en nosotros. Ahora, eso como forma de introducción. Ahora, es interesante que también el profeta Jeremías escribió acerca del juicio y escribió algo que debería llamarnos la atención en Jeremías capítulo 8 y el versículo 7. Él escribió bajo la inspiración del Espíritu de Dios, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Mi pueblo, o sea, nosotros, el profeso pueblo de Dios, no conoce el juicio de Jehová. Sí, mis hermanos, ¿sabe por qué? Porque hay un montón de cosas que nosotros desconocemos o hay un montón de cosas que nosotros quizá malinterpretamos. No tiene que ser exactamente como yo lo estoy presentando en esta hora, mis hermanos. Yo quiero que siempre eso quede claro. Yo solamente quiero mostrar esta parte que quizá no es tan estudiada o no es tan normal como algunos otros aspectos del juicio.
yo quiero centrar en esta hora, después de haber dicho esto, quiero enfocarme en dos puntos. Primero es el libro o los libros que se utilizan en el juicio. Y después, sobre qué base será la tierra y el pueblo de Dios juzgados. Pero veamos primero lo de los libros. Dios utiliza libros, según lo muestra Apocalipsis 20:12, donde dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Y después se abrió otro libro, el cual es el libro de la vida. Dios utiliza libros y quizá el mayor de ellos es el libro de la vida. Ahora, entendamos qué es este libro de la vida. Porque este libro, mis hermanos, el libro de la vida, digo yo que es quizá el más importante de todos los libros, porque al fin y al cabo este libro es el que va a... Se encuentran registrados en este libro los nombres de las personas que entrarán en el reino de Dios. Pero hay algo mucho más profundo que esto. Apocalipsis 20:12 solamente menciona el libro de la vida. Pero Juan después en Apocalipsis 21:27 y en Apocalipsis 13:8 amplía un poco más la idea. Veamos lo que dice primeramente, la vida es la misma, pero veamos lo que dice cada uno de ellos. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, hablando de la nueva Jerusalén, o que hace abominación o mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Sí, primeramente había dicho en 20:12 el libro de la vida, ahora dice que es el libro de la vida del Cordero. Igualmente lo menciona en Apocalipsis 13:8, donde él escribió, y le adorarán todos los moradores de la tierra, hablando de la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Hermanos, no es solamente el libro de la vida, es el libro de la vida del Cordero. Ahora, esta pequeña frase, el libro de la vida del Cordero, yo no sé cómo lo han interpretado ustedes, porque puede interpretarse de dos formas. Es el libro de la vida que pertenece al Cordero, o es el libro donde se encuentra registrada la vida del Cordero. Analicemos. Es el libro de la vida que pertenece al Cordero, como decir el libro de matemáticas de Emanuel. Ok, esa es la forma que podemos interpretar, el libro de matemáticas de Emanuel. Estoy diciendo que es un libro de matemáticas que pertenece a Emanuel. Libro de la vida del Cordero puede ser el libro de la vida que pertenece al Cordero. O puede ser el libro de la vida del Cordero. Yo no sé si logro expresarme claramente en esta idea, mis hermanos, si ustedes logran ver la diferencia. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es la idea que Juan está tratando de expresar en este texto? ¿Es el libro de la vida que pertenece al Cordero? ¿O es el libro donde se encuentra registrada la vida del Cordero? Piénselo, mis hermanos. Piénselo por un momento. ¿Es el libro de la vida del Cordero, o sea, posesión del Cordero? ¿O es el libro donde está la vida del Cordero? Yo durante toda mi vida creí que Juan estaba tratando de decir el libro de la vida que pertenece al Cordero. Sí, el libro de la vida del Cordero. Ahora, basado en los textos que vamos a compartir en esta hora, yo creo, mis hermanos, que la idea de Juan no era esa. Lo que Juan nos estaba queriendo decir, Dios a través de su siervo, es que el libro es el libro
Es el libro donde se encuentra registrada la vida del Cordero. Y es el único libro que vale en el día del juicio. No es un libro donde está registrada la vida del hermano Leandro, el hermano Arturo. No es donde está registrada la vida mía. Porque saben, mis hermanos, mi vida, la tuya y la de cualquier ser humano ante Dios no tiene valor. La única vida que tiene valor ante Dios es la vida del Cordero. Por eso en este libro se encuentra registrada la vida del Cordero. Y lo único que aparece de nosotros es el nombre. Y ese nombre aparece en ese libro cuando usted y yo permitimos la vida del Cordero en nuestras vidas. Como dijo Pablo, y ya no vivo yo. O sea, mi vida desapareció. Y ahora vive Cristo en mí. O sea, la vida del Cordero ahora está en mí. Para que usted y yo, mis hermanos, tengamos esperanza en el día del juicio. Para que la victoria sea completa. Para que la victoria se dé sobre usted y sobre mí. Nosotros debemos de permitir la vida del Cordero en nosotros. En el libro de la vida se encuentra la única vida que dará la salvación al ser humano. Es la vida de Cristo. Es el libro de la vida del Cordero. Ese es el libro principal, mis hermanos. Es el libro de la salvación. Es el libro eterno. Ahora, ¿por qué yo me inclino a creer que no es el libro de la vida que pertenece al Cordero, sino que es el libro donde se encuentra registrada la vida del Cordero? Porque veamos algunos textos. Hay muchos más, pero veamos algunos nada más. Primera de Juan capítulo 5 y el versículo 12. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No hay vida, mis hermanos, no hay vida si no es la vida del Hijo. Otro texto ahí en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo anterior. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Es la vida del Hijo. Es la vida de Jesucristo, lo único que nos dará vida eterna. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida, o sea, ¿qué es Cristo? Cristo es nuestra vida. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra vida. Un texto más, mis hermanos, hay otro montón. Jesús le dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, nadie viene al Padre sino por mí. La vida de Cristo. Ese libro que contiene la vida de Cristo, mis hermanos. Es que ¿sabe qué es lo que pasa, mis hermanos? Su vida puede ser registrada y puede que no aparezca ningún error, no aparezca ninguna falta. No tiene valor ante Dios. Porque no hay justo, mis hermanos, no hay justo ni aún uno. La única vida que tiene valor delante de los ojos de Dios es la vida de su Hijo, es la vida del Cordero. Y eso es lo que Pablo, eso es lo que los apóstoles, eso es lo que la Biblia entera nos quieren enseñar, mis hermanos. Es la vida de Cristo, la única que nos va a dar la vida eterna. Porque no hay vida fuera de Él. Ok, mis hermanos, este punto. Otro punto, mis hermanos. No tiene que ser exactamente así. Quiero repetir esto una y otra vez.
El pueblo de Dios será juzgado por la perfecta ley de la libertad, con justicia y con verdad, como lo dicen los siguientes textos. Santiago 2:12 dice de la siguiente forma: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. No todos serán juzgados por la ley de la libertad. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, hay un grupo que será juzgado por la ley de la libertad. Ahora, en Salmos capítulo 96, eso estaba en Santiago capítulo 2 del versículo 12. En Salmos capítulo 96, el versículo 13, nos dice de la siguiente forma: porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo ¿con qué cosa? Con justicia. Y a los pueblos con su verdad. Hermanos, ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. Hermanos, y déjenme decirles algo. Yo lo he escuchado y yo sé que ustedes lo han escuchado probablemente también, que hay muchas verdades. No, hermanos, solamente hay una verdad. Dios no puede tener un montón de verdades. Cristo es la verdad. Él lo dijo. No puede ser Cristo la verdad y otra cosa la verdad. No pueden haber un montón de verdades. No sé si me captan la idea, mis hermanos. No puede haber un montón de verdades. Solo hay una verdad. Cristo es la verdad. Juzgará al mundo con justicia. Yo le pregunto, ¿quién es nuestra justicia? Cristo es nuestra justicia, ¿cierto? Cristo, nuestra justicia. Nosotros, mis hermanos, hemos cometido el error de deificar la ley y la hemos puesto por encima de todo. Hermanos, y perdónenme por lo que voy a decir, porque estoy seguro que no todos estarán de acuerdo con esta idea. Nosotros hemos llegado a creer inclusive que antes de que el ser humano fuese creado, había en el cielo una ley para los ángeles, porque eran los seres que existían y seres de otros planetas. Un mandamiento que decía, por ejemplo, imaginémonos por un momento, hermanos, un mandamiento para los ángeles que diga: honra a tu padre y a tu madre. O imaginémonos por un momento un mandamiento para los ángeles que diga: no cometerás adulterio. La ley de los 10 mandamientos, mis hermanos, nosotros la hemos puesto por encima. Y yo creo comprender una de las razones más claras sobre eso. Nosotros creemos, mis hermanos, que los 10 mandamientos es el reflejo del carácter de Dios. Que esa es la ley. Que la ley de Dios es eso, los 10 mandamientos. Y que la ley existió en la eternidad allá para atrás. Ahora, hermanos, utilicemos un poquito la razón, un poquito la lógica. ¿Para qué van a tener los ángeles un mandamiento que diga: no cometerás adulterio? O honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, los 10 mandamientos es la versión humana de la eterna, santa y perfecta ley de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Cuando nosotros definimos el pecado y lo vemos como una mera transgresión de la ley, que eso es, de hecho, que así lo definió Juan, transgresión de la ley, pero que es mucho más que eso. O sea, transgresión de la ley, recordemos que en el original es una sola palabra. Transgresión de la ley es anomía. Y esa palabra Jesús la utilizó y algunos otros discípulos la utilizaron, y la palabra es mucho más amplia que transgredir la ley. Es una condición en el ser humano, algo que nosotros heredamos de nuestro padre, de Adán. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en eso. Ahora, cuando nosotros vemos el pecado únicamente como transgresión de la ley, hermano, a partir de ese momento
todo comienza a girar alrededor de la ley. Y hemos puesto la ley, mis hermanos, la ley de los 10 mandamientos. La ley de los 10 mandamientos la hemos puesto en un lugar, mis hermanos, que está por encima de cualquier cosa, inclusive que del dador de la ley. El pecado tiene que, la ley tiene que ver con todo, tiene que ver con el pecado. Tiene que ver con santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sabe qué es lo que pasa, mis hermanos? Que la santidad sin la cual nadie verá al Señor es una santidad a la luz de Cristo y no a la luz de la ley. Porque, mis hermanos, si la santidad que se le exige al ser humano fuera una santidad a lo- a la, al- en el- reflejada en la ley, ¿saben qué, mis hermanos? Ningún ser humano sería salvo, porque no hay justo, no hay ni uno solo, no hay un solo ser humano que haya vivido una ley, una vida que no haya transgredido la ley de Dios. Solo Cristo. Entonces, la santidad sin la cual nadie verá al Señor es una santidad a la luz de Cristo y no a la luz de la ley. Y que son dos cosas diferentes, mis hermanos, pero tenemos que estudiar. La ley tiene que ver con la salvación. ¿Por qué, mis hermanos? Porque para agradar a Dios y para agradar a la vida eterna, yo tengo que guardar los 10 mandamientos, tengo que guardar la ley. Tiene que ver con el juicio, porque al fin y al cabo el juicio tiene que ver con la ley, tiene que ver con la perfección, tiene que ver, hermanos, ¿saben por qué? Porque nosotros hemos puesto a la ley en un lugar que está por encima de todo. Analicemos un poquito la idea. Santiago capítulo 12, el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, dijo el apóstol. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. Ahora yo les pregunto, mis hermanos, ¿hacer acepción de persona es una violación a cuál de los 10 mandamientos? Ahora, mis hermanos, esta ley que se está mencionando aquí es la misma ley, es la misma palabra en el original que la que Jesús utilizó en muchas ocasiones y en una de ellas cuando él dijo, yo no he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, he venido a cumplir. Y de hecho que cumplir no era guardar, cumplir era porque él era el cumplimiento de la ley, era el cumplimiento de los profetas, pero eso es otro tema. Cuando Jesús hablaba de la ley y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la ley, mis hermanos, a excepción de algunos textos, se está hablando de todo el Viejo Testamento, o más bien, de toda la parte del Viejo Testamento que no tiene que ver con los profetas. Estamos hablando inclusive de los salmos y estamos hablando de todo lo que escribió Moisés e inclusive algunos otros libros. Es la misma ley de la que Santiago se está hablando aquí en Santiago. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y terminaba en el último versículo 12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entremos en la libertad, mis hermanos. Al igual que no puede haber libro de la vida sin la vida de Cristo, no puede haber ley de libertad sin la libertad de Cristo. ¿Cuál es la ley de la libertad, mis hermanos? Es que hay tantas leyes en la Biblia. La ley de la libertad. Y como todo se nos enseñó que todo está enfocado en los 10 mandamientos, entonces cuando hablamos de la ley de libertad, por supuesto que pensamos de una vez en los 10 mandamientos. Claramente, mis hermanos, nos están hablando aquí de algo mucho más amplio, hacer acepción de personas, amar al prójimo, es parte de esta ley de la libertad. Hablemos de libertad un poquito, mis hermanos, para terminar. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, o sea, Jesús es el Espíritu, dice Pablo en este texto, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ley de la libertad. ¿Cómo conseguimos la libertad? Hermanos, no hay libertad fuera del Espíritu del Señor, fuera del Espíritu de Cristo. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Misma libertad que se utiliza en Santiago. Conoceréis la verdad, dice ahora Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál libertad? La ley de la libertad. Un texto más, mis hermanos, Juan 8:36. Así que,
si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ley de la libertad. No hay libertad, hermanos, fuera de Cristo. No hay libertad fuera de Cristo. Hermanos, aquí en Costa Rica es común, no sé en su país, aquí en Costa Rica es común que si usted va conduciendo y por ahí está la policía, qué sé yo, deteniendo a las personas para diferentes cosas, aquí en Costa Rica es común decir, ahí está la ley. Cuando vemos a un oficial de tránsito, nosotros decimos, ahí está la ley. ¿Por qué, mis hermanos? Porque al fin y al cabo Él es la ley. Él es el que tiene la ley y Él es el que aplica la ley. La ley, mis hermanos, son palabras escritas. Pero esas palabras escritas, mis hermanos, no harían absolutamente nada si no hay nadie que las ejecute, si no hay alguien que las haya dictado y alguien que tenga la autoridad. Hermanos, Jesucristo es la ley. Jesucristo está por encima de la ley porque Él fue el que dio la ley. Ahora nosotros seremos juzgados, mis hermanos, cuando usted y yo entremos en juicio, mis hermanos. Lo que va a valer ahí no es cuántos mandamientos usted y yo hemos guardado. Por supuesto, mis hermanos, no estoy diciendo que no hay que guardarlos y que la ley no vale. No, por favor. Probablemente de Pablo dijeron lo mismo. Y Pablo dijo, en ninguna manera. Estoy diciendo que la ley es mala, en ninguna manera. Porque la ley nos conduce a Cristo. Pero al fin y al cabo, ese es el propósito de la ley, conducirnos a Cristo, llevarnos a Cristo. La vida de Jesucristo es la única que valdrá en el día del juicio. Termino diciendo lo siguiente, mis hermanos. En estos días estuve haciendo un tema que se llama si cometemos pecado porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos. Yo le invito a que lo puedan ver, mis hermanos. Está en el canal, Colosenses 1:27. El que es injusto, dice Apocalipsis 22:11, después de que se cierre el tiempo de gracia, el que es injusto sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, yo le pregunto, hermano, ¿quién es justo? Solo hay uno justo, Jesucristo. Sea justo todavía. Y el que es santo, yo le pregunto, ¿quién es santo, mis hermanos? Solo hay uno santo, Jesucristo. Santifíquese todavía. Nada, hermanos, nada en el juicio valdrá excepto la vida de Cristo, excepto la perfecta ley de la libertad que solamente nuestro Señor Jesucristo nos sabe dar. Mis hermanos, hay muchísimo más que decir, hay muchísimo más que hablar. Yo espero que pues hayamos podido transmitir una idea, un mensaje acá, y por sobre todo, mis hermanos, analicen las palabras, no nos dejemos llevar por lo primero que se escucha, hay que analizar las palabras, hay que estudiar por nosotros mismos, no tiene que ser exactamente así, pero hay muchas cosas que tenemos que aprender y muchísimas que tenemos que desaprender. Un fuerte abrazo nuevamente, mis hermanos, desde acá, y hermano Arturo, por favor, vamos a continuar. Hemos regresado, hermanos, gracias por acompañarnos, gracias, hermano Henry, por tu participación. Es correcto, una de las cosas que hemos tal vez nosotros equivocadamente, como tradicionalmente lo ha hecho la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde 1888, es colocar a la ley como algo muy importante en nuestras vidas. Y aquí todo el mundo dirá, Arturo, pero ¿qué cosa estás diciendo? El hermano ya lo acaba de explicar hace un momento. Nuestras iglesias, nuestros centros donde nos congregamos debería ser un lugar en donde estemos enseñando primeramente el amor de Cristo y su poder para transformar nuestras vidas, para transformar nuestros corazones en un lugar en donde se puede alcanzar la victoria. Y en base a esto, tú podrás entender que si este Salvador, si este hombre que vino aquí a la tierra, que ese Dios que se convirtió hombre, este ser que lo dio todo y hizo y demostró con su propia vida que se puede vivir una vida en santidad porque Él la vivió. Y ahora Él te ofrece esa misma experiencia, te ofrece su misma mente para que pueda vivir en ti y para que tú puedas alcanzar victoria. Yo sé que ante este favor que te está haciendo inmerecido y esta gracia
la cual tú no puedes alcanzar, tú podrás decir amén, así sea. Y cualquier observación que se haga a tu vida, cualquier cosa que tú encuentres en la palabra del Señor que pueda ayudarte a ti a ser una mejor persona, tú lo vas a tomar y lo vas a considerar como algo importante y no lo vas a estar criticando o lo vas a estar sobreentendiendo para decir, bueno, no, esta parte ya quedó cancelada, esta parte no va, esta parte sí, o este mandamiento se me complica porque yo trabajo el sábado, o bueno, este sí. No. ¿Por qué razón? Porque ahora, al entender de que todo lo debemos a Él y que las cosas que pasan en nuestra vida, todas esas experiencias, tanto buenas como malas, todas aquellas que han forjado nuestro carácter para ser la persona que somos ahora, nos pide y nos dice, caminad por mi camino. Dice su palabra también, o sea, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Por qué razón? Porque a pesar de estar teniendo una ley escrita, de resaltarla, de decirla, aquí está, nunca la entendió, nunca la comprendió, nunca la practicó, porque no escuchó, quiso leer, no escucharon, simplemente se afanaron por cumplir los ritos, los preceptos, tal cual como son, pero sin ver que más allá de todo esto existía algo a lo cual la ley nos quería llevar. Ahora eso está aquí. Cristo está con nosotros, siempre lo ha estado, tanto así que las mismas personas que estuvieron en lo que se llama como Antiguo Testamento, ellos también alcanzaron la victoria. ¿Por qué razón? Porque por la fe miraban el galardón. Ahora nosotros entendemos todo esto y cómo podemos retribuirle esa salvación a nuestro Salvador, simplemente escuchando su voz y mirándole, observándole cada día, y verán que eso hará que en nuestras vidas haya un cambio, haya una victoria. Y como dice la escuela sabática que nos toca ahora, exista la victoria del remanente. Así que con esta idea vamos por favor a pasar con nuestra hermana Ivonne, que trae también un resumen de lo que ella pudo haber encontrado en las perlas, estas perlas escogidas, esas perlas de gran valor que se obtienen en el estudio de los libros de la hermana Elena G. de White. Así que vámonos rápidamente con ella y seguimos porque vamos a seguir comentando un poco lo que hemos estudiado hasta acá. Apreciados hermanos en Cristo y queridos amigos de Tiempo de Reunión, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este espacio de las perlas escogidas de los testimonios. En esta ocasión continuamos hablando de la victoria del remanente, con un tema fundamental para nuestros días, relacionado con el ministerio de Cristo en el santuario celestial, y que todo cristiano debe conocer y entender para que con solemnidad se prepare para el día en que nuestro Salvador retorne a la tierra. Comencemos. La profecía del mensaje del primer ángel revelada en la visión de Apocalipsis 14 encontró su cumplimiento en el movimiento adventista de 1840 a 1844. Así que los que andaban en la luz de la palabra profética vieron que al fin de los 2300 días, en 1844, Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de expiación preparatoria para su venida. Como lo había predicho Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su obra solemne, la purificación del santuario. El Espíritu de Dios instó a sus siervos a dar la advertencia. El mensaje del Evangelio eterno se esparció por todas partes. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestas sillas,
y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revistados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de días es Dios, el Padre, autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio, y millares de millares y millones de santos ángeles, como ministros y testigos, están presentes en este gran tribunal. Y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre. Vino hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Cristo viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria, y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. En el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior, durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda. Es tiempo de que el juicio de la casa de Dios comience, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. San Juan dice en el Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo, en el libro de memoria de Dios. Todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada, ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto. La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Salomón dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano, pues que Dios traerá toda obra al juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria
pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Empezando con los que vivieron, los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, como testimonio contra el pecador en el día de Dios. En el juicio se examinará el empleo que se haya hecho de cada talento. ¿Cómo hemos empleado el capital que el cielo nos concediera? ¿Hemos perfeccionado las facultades que fueran confiadas a nuestras manos, a nuestros corazones y a nuestro cerebro para la gloria de Dios y provecho del mundo? ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia? ¿Qué hemos hecho con la luz y la verdad que se nos confió para hacer a los hombres sabios para la salvación? No se da ningún valor a una mera profesión de fe en Cristo. Solo se tiene por genuino el amor que se muestra en las obras. Pocos son los momentos dedicados a orar, a estudiar las Sagradas Escrituras, a humillar el alma y a confesar los pecados. Así, el gran plan de la redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación final del pecado y la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar al mal. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la ofrenda por el pecado y por su sangre se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba por medio de la remoción de los pecados por los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando, borrando los pecados registrados en el cielo. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quita del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministración, los pondrá sobre Satanás, quien en la ejecución del juicio debe cargar con el castigo final. Será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y los pecadores. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. Cristo declara en el Apocalipsis: el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. He aquí, yo vengo presto y mi galardón está conmigo, para dar la recompensa a cada uno según su obra.
Y el mismo Jesús en Apocalipsis 3:11 nos dice: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Pidamos a Dios el poder para vencer el pecado y estar con Jesús en la patria celestial. Dios bendiga a su pueblo y le dé fidelidad. Amén. Gracias hermana Ivonne. Gracias. Me quedé un poco pensando en lo que decía. Aquí logré apuntar algo. Igual ustedes, yo sé que lo habrán apuntado alguna nota en especial. Conflicto de los siglos, página 478, lo que leyó casi al final. Dice, el juicio se examinará el empleo que se haya hecho en cada talento. ¿Cómo hemos empleado el capital que el cielo nos considera? Hemos perfeccionado las facultades que fueron confiadas en nuestras manos, en nuestros corazones y en nuestros cerebros para la gloria y provecho del mundo. ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo? Ojo, ¿cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestras influencias? ¿Qué hemos hecho con la luz y la verdad que se nos confió para hacer a los hombres sabios para la salvación? Voy a dar un comentario que no sé si lo conozcan, yo no lo sabía. Mi suegra es aún profesa la religión católica y me comentaba de que para ellos tienen un servicio especial en su iglesia. Yo no sé si esto exista en cualquier otro lugar. Se llama la oración perpetua. ¿Qué significa esto? Significa que en su templo, en su templo que tienen, siempre, en cada momento del día, siempre va a haber alguien orando. Y no importa si sea a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, se turnan. Y las personas que son parte de esa comunidad van y están una hora, salen, entran otra persona y salen. Eso es parte de su liturgia. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar una hora en favor de nuestro Dios? Yo no soy quien para juzgar nuestros tiempos que tenemos, pero hagamos una reflexión. Si, así como también existe un texto que escribe nuestra hermana Elena, acerca de que Dios tiene muchas ovejas preciosas en aquellas iglesias que aún todavía no han observado o no han comprendido de lleno la verdad. ¿Qué está pasando hoy en día con nosotros? Tenemos una verdad muy, muy hermosa. Tenemos una promesa muy fuerte que es esta victoria que vamos a tener como remanente. Es momento para que tú la puedas predicar. Es momento para que la puedas distribuir con todas tus fuerzas que tienes. Si tú tienes un Facebook, por favor, utilízalo para que él sea un testimonio de la verdad de Dios. Si ya nos están espiando, si ya están controlando todas nuestras redes sociales, bueno, que vean que lo que estás compartiendo sea algo de provecho. Que lo que tú haces en tu trabajo, que lo que tú haces en casa, con tus vecinos, todo digan que todo sea un reflejo de esa victoria que vendrá, de esta consecuencia de amar a Cristo, de entender que en esta profecía, así como está aquí que lo hemos leído, tiene un significado muy especial y por lo menos en esa escuela sabática nos dio, o el enfoque que los hermanos estuvieron dándole es de una esperanza real. Así que yo les pido de que podamos reflexionar sobre este punto y vamos a cerrar este programa, pero antes vamos a tener una oración, por lo cual yo les pido que puedan hacerlo, acompañarnos y podamos despedir de una manera correcta este programa de Escuela Sabática. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad que me diste, la oportunidad que me concediste de estar con mis hermanos, estudiando un breve momento, pero Padre, aún así hemos encontrado mucha información de utilidad, información que nos hace pensar de que aún en la profecía, aún a pesar de todo esto que pareciera complicado, en un estudio sintético podemos entender que lo que hoy necesita tu pueblo es acercarse más a ti y recobrar esa promesa, recobrar fuerzas de que esta victoria es posible,
pero tenemos que volver a escuchar tu voz. No tendremos que apurarnos a obedecer, tenemos primero que escuchar. Tenemos que escuchar, tenemos que verte, tenemos que observarte e imitarte, porque en ti y en tu vida podemos encontrar la victoria que hace falta para librarnos de este mundo. Y en consecuencia, Padre, tú nos has dicho que vendrás a habitar con nosotros, pondrás tu mente en nosotros, y así como tú pudiste tomar victoria sobre el pecado, también podremos hacerlo nosotros. Quédate, Padre, yo agradezco profundamente la intervención de mis hermanos, sus puntos de opinión que hoy han traído, así que, Padre, bendíceles también a ellos y a todos los que han estado siguiendo la transmisión y la han compartido. Gracias, Padre, por haberlos traído, porque sé que los has traído con un propósito: alcanzar salvación. Todo eso se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, hasta acá ha llegado nuestro programa. El programa ha sido un poquito más corto porque va a haber más programación. Esténse atentos a las redes sociales, que un servidor, que Leandro, que Roberto, que Manuel, que muchos integrantes de los que estamos acá vamos a compartir en unos momentos más. Así que Dios los bendiga y nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, yo no, pero va a estar nuestro hermano Leandro para compartir nuevamente este estudio sintético, y el día de mañana va a existir varias formas de conectarnos a través de Telegram, a través de Facebook, a través de YouTube. Si tú estás solo, si tú no tienes con quién compartir el estudio personal de todos los sábados, van a existir muchas modalidades. Escríbenos tanto a un servidor, a Leandro, a Emanuel, a Roberto, a Víctor, a Henry, a todos los que tienen un programa o una transmisión o una participación. Si existe una forma de comunicarse y que tú lo puedas hacer, por favor no lo dejes, porque es siempre mejor estar entre hermanos conviviendo en este día sábado. Así que Dios te bendiga, hermano, y nos estamos viendo la próxima. Bueno, la próxima, no, la que sí. Porque la próxima va a estar nuestro hermano Leandro. Así que Dios lo bendiga, hermanos.